Estamos a martes 23 de marzo del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Juan José González Sánchez, por el eterno descanso de Javier Piñeiro Canseco, por el eterno descanso del Padre Javier Guerrero Lara, misionero josefino, por todos nuestros hermanos que han fallecido a causa del COVID-19 y por el consuelo de todos sus familiares, por todos los que ayudan a los enfermos, vecinos, voluntarios, familiares, enfermeros, enfermeras, doctores, por todos los desaparecidos para que sean encontrados y por los secuestrados para que sean liberados. Pedimos también por el cumpleaños del Padre José Dolores Mosqueda para que el Señor lo bendiga en su ministerio. Pedimos también por todos los enfermos del COVID-19 para que pronto puedan reunirse con sus familiares. Por la salud de Teresa López Rivera, por la salud de Samantha Guzmán, por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de Teresa Hernández Macías y por la salud de Carlitos Marañón y por todos los que nos piden oraciones para esta Eucaristía. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Vamos a iniciar esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos.
Vamos a pedir por todos nuestros hermanos y hermanas que pusimos al inicio de esta celebración. Vamos a pedir por todos los que van a vivir con nosotros esta celebración, para que el Señor los ayude, los acompañe en sus diferentes necesidades. Concédenos, Señor, perseverar en fiel cumplimiento de tu santa voluntad, para que nuestros días crezcan en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro de los Números. En aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire lo que tú hagas, vivirá. La que tú hagas, vivirás. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que tu presencia llegue en mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y la alabanza del Señor, el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentre vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron los judíos: ¿estará pensando en suicidarse y por eso dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir? Pero Jesús agregó: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que le digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada.
después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estas palabras que nos regala hoy la liturgia. La primera lectura escuchamos del libro de los Números. Cuando el pueblo está saliendo hacia la liberación, el viaje hacia la liberación no es fácil, porque tienen que caminar por un desierto. Y sabemos que por el medio de un desierto los víveres son pocos, el agua es poca. La libertad les costó a los hebreos. Dejaron la tierra de Egipto donde eran esclavos y ciertamente allí tenían pan, tenían carne, tenían cebollas, tenían agua, porque estaban cerca del Nilo. Pero pues eso no era nada porque tenían la esclavitud, estaban sometidos, los estaban acabando como pueblo. Y de repente ellos olvidan esto. Dice que empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y dicen, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. No tenemos pan ni agua y estamos hastiados de esta miserable comida. ¿Cuál era esa miserable comida? Pues el maná. Una resina que sabía como a pan de miel. Entonces ellos ya se habían cansado de esa comida. Pero ellos se están olvidando que van camino a la libertad. Ellos se olvidan que ya no están sometidos. Ellos se olvidan de que ya no están maltratados. Ellos se olvidan de que tienen la libertad. Y que para que llegar a la libertad plena, pues tienen que pagar un precio. Y a veces ese precio es no comer lo suficiente o no beber lo necesario. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Y vemos cómo el pueblo acude a Moisés y le dice, reconoce su pecado y le dice, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Y vemos la actitud de Moisés. La actitud de Moisés no es de rencor. La actitud de Moisés es de ser como el mediador entre Dios y el pueblo. Y por eso le dice el Señor, cuando Moisés ruega por él, haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Como es algo muy simple, hacer la serpiente de bronce y ponerla en un palo. Y aquel que hubiera sido mordido, pues alcanzaba la salvación, alcanzaba la salud, alcanzaba a sanarse solamente viendo esa serpiente. Dios no pedía otra cosa. Dios no pedía un acto de arrepentimiento. El acto de arrepentimiento ya lo habían tenido. Solamente era mirar a la serpiente y quedar curados. Así de fácil se las puso Dios. Y vamos a ver que este signo de la serpiente levantada en un asta va a ser apenas un signo de una salvación pequeña que Dios le da al pueblo de Israel. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 101 nosotros decíamos, Señor, escucha mi plegaria. Decía el salmista, escucha mi plegaria, que tu presencia llegue en mis clamores. El día de las desgracias, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Si algo hace el Señor para con sus fieles, es responder. Si algo hace el Señor para con sus fieles, es salvarlos. Si algo hace el Señor para con sus fieles, es estar acompañándolos continuamente. Incluso en el día de la desgracia, como dice aquí el salmista en el Salmo 101. Sión estaba destruida, Sión es Jerusalén. Pero aquí el salmista tiene, vamos a decir, como un anhelo. Cuando el Señor reedifique Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Pero el Señor nunca ha olvidado a su pueblo, solamente era la sensación de que al ver destruido todo,
Decían, el Señor no nos está oyendo. El Señor está siendo sordo a nuestras plegarias. El Señor no escucha nuestras voces. Esto se escribirá para el futuro y alabarán al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde la altura santa, es decir, desde el monte Sión, ha mirado la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo. Es lo que siempre hace Dios, escuchar a su pueblo, no estar indiferente a su pueblo. Dios siempre está cerca de los que lo invocan. Y esto es algo que tiene que aprender no solamente el salmista del Salmo 101, sino todo el judío que se precie de sentir que Dios camina con ellos. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Juan, Jesús que tiene como un discurso de despedida. Y en este discurso de despedida pues llegan a creer que se quiere suicidar. Le dice, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Estará pensando en suicidarse. Fíjense cómo es el camino, como el pensamiento más bien diferente del que tiene Jesús al que tienen los que escuchan. ¿Por qué no pueden ir ellos a donde va a ir? Porque no escuchan al Padre. ¿Por qué no pueden ir ellos a donde Él va a ir? Porque ellos están sordos a la voz, a sus enseñanzas. Jesús va al Padre. Y si uno no sigue el camino de Jesús, uno sigue el camino de la vida. No sigue el camino que va a Dios. Y por eso pues dicen, ustedes no pueden venir. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. El mensaje o el lenguaje que utiliza Juan, yo siempre les he dicho que para Jesús el seguir a Dios es estar en la vida y el no seguirlo es estar en la muerte. Para Jesús el estar arriba es estar con Dios y el estar abajo es estar en las cosas de la tierra, en las cosas que no llegan a Dios. ¿Quién eres tú?, le preguntan a Jesús. Precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado, es decir, Dios, es veraz. Y lo que yo le he oído a decir a Él es lo que digo al mundo. Ellos no comprenden sus palabras porque no están en la misma sintonía. Ellos están pensando conforme al mundo, Jesús está pensando conforme a Dios. Y va a decir una palabra que es reveladora. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. ¿Cómo es que van a levantar al Hijo del Hombre? Pues elevado en la cruz. Pero también se habla como de una exaltación, es decir, cuando Dios muestre a Jesús como el Dios que se ha encarnado. Pero para eso Jesús tiene que pasar por la cruz. Y en la cruz, como yo les he dicho algunas veces, el soldado va a reconocer verdaderamente este era el Hijo de Dios. Conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Esta sintonía, este amor, este ir siempre con el camino de Dios de parte de Jesús es el testimonio que da, no solamente por las obras, no solamente por las palabras, no solamente por los hechos, sino el estar apegado a la voluntad de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de los Números, yo les decía de la salvación que traía la serpiente. La serpiente fue solamente un signo de una salvación pequeña para unos que habían sido mordidos por murmurar contra Dios y contra Moisés, y solamente era mirar en ese palo esa serpiente de bronce y quedar curados. Fue una salvación que solamente llegó a un pequeño grupo de los que habían sido mordidos por esas serpientes. Hasta ahí llegó esa salvación. Pero era signo de la salvación mayor que iba a traer Jesús en la cruz. ¿Cómo primero es el arrepentimiento del pueblo? Bueno, primero la murmuración que hace el pueblo contra Dios y contra Moisés, y luego el arrepentimiento del pueblo por la consecuencia de que están siendo mordidos por la serpiente y mueren. Cómo acuden a Moisés y cómo Moisés intercede por ellos ante Dios y cómo Dios les da un pequeño signo. Y creo que nosotros como cristianos
pues también a veces hemos murmurado, también a veces hemos hecho cosas que no están bien, también hemos hecho cosas que de repente nos quitan la vida. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el arrepentimiento. Y Dios siempre nos va a dar signos de vida. A nosotros no nos da un palo con una serpiente, a nosotros nos da un crucifijo con Jesús que se entrega por nosotros. Y ahí encontramos nosotros la salvación. Y aquellos que hayamos sido mordidos por el pecado, aquellos que hayamos hecho algo que nos quita la vida, si miramos a la cruz, allí vamos a encontrar la salvación. Si miramos a la cruz, ahí vamos a encontrar nuestra salud. Si miramos a la cruz, ahí vamos a encontrar a ese Señor que nos toma de la mano para traernos de la muerte a la vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver cada vez que nosotros veamos el crucifijo. Esto es lo que nosotros tenemos que contemplar, que Dios nos ha dado una salvación mayor, que aquella salvación era apenas como una semilla pequeña a comparación de esta salud que trae Cristo al ser levantado en la cruz, que es una salvación para todo el género humano. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 101, el Señor siempre escucha nuestra plegaria, siempre está atento. Estamos viviendo situaciones de violencia, estamos viviendo situaciones de pandemia, estamos viviendo situaciones de abuso, estamos viviendo situaciones de corrupción, estamos viviendo situaciones muy difíciles. Estamos en un mundo convulsionado, pero Dios no nos deja. Dios siempre quiere actuar con nosotros, a través de nosotros y con nuestros semejantes. Solo es importante clamar a Dios. Solamente es importante tener nuestros ojos fijos en Él. Solamente es importante cuando dice que nosotros hablemos con el Señor. Y el Señor jamás se mostrará sordo a nuestras plegarias. El Señor jamás nos dejará en las situaciones que estamos viviendo. A pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas difíciles que ya he mencionado, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos da una manera de mirar nueva. Dios siempre nos da una altura de miras más alta de lo que nosotros estamos viendo para no dejarnos vencer por ese problema, por esa situación, por esas circunstancias que estamos viviendo. El Señor no se muestra sordo a nuestras plegarias. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Esto desde los primeros tiempos, desde que liberó a los hebreos de la tierra de Egipto. Así también el Señor ahora nos sigue liberando. Finalmente, con el Evangelio de San Juan, es importante entrar en esa sintonía del lenguaje que usa Dios con nosotros. Si nosotros estamos en las cosas de Dios, no solamente es estar rodeado de imágenes, no solamente estar rodeado de libros santos, sino tener esa santidad de vida en nuestros pensamientos, tener nuestra santidad de vida en nuestras actitudes, tener la santidad de vida en las cosas que estamos haciendo continuamente. Porque en el tiempo de Jesús, pues eran religiosos. Tenían la ley de Moisés, tenían el templo, tenían el culto, tenían los sacrificios, tenían un montón de cosas. Pero no entraban en contacto con Jesús. Jesús les estaba hablando de Dios y parece que les estuviera hablando de un extraño. Jesús les hablaba del Padre y parece que les hablara de algo que no tenía sentido. Por eso, para estar en sintonía con Jesús, hay que estar cerca de Jesús. Hay que tener esa intimidad de amistad divina para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de Jesús. Y Jesús siempre nos quiere llevar un poquito más arriba. No quiere que nada más tengamos la bondad que ha escrito en nuestras vidas, sino que demos pasos a ser mejores, sino que demos pasos a ser de manera diferente. Y por eso hay que pedirle a Dios que nosotros sepamos sintonizar con Jesús, que nosotros sepamos comprender
que Él es el único camino al Padre. Que nosotros sepamos comprender que Él es el único que nos puede llevar al cielo. Que nosotros sepamos comprender que Él es el Hijo que nos enseña a nosotros, pecadores, a actuar como hijos también de Dios. Que nosotros comprendamos que Él es el único camino, verdad y vida. Y que fuera de Jesús no encontramos la vida. Y que fuera de Jesús no encontramos la verdad. Y que fuera de Jesús no hay otro camino que conduzca al Padre. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que en tu piedad perdones nuestras faltas y guíes tú mismo nuestro corazón vacilante. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que nuestro itinerario es a la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto de la Cuaresma, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocados para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando continuamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes
Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido a los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.